El primer impulso de Jorge fue el de devorar, sin nada más en su cerebro que una pulpa sangrienta, la cuadra y media de sol y polvo que los separaba desde aquella casa y entrar allí, seguir su olfato, únicamente su olfato, y encontrarlo, atrapar aquel pingajo, aquella mezcla despreciable de piel azulosa, de turbios ojos y dolor aguardiente sudado, levantarlo, estrellarlo contra la pared y volver a levantarlo y estrellarlo hasta dejarlo convertido en una mezcla de costillas, de carne rota, de sangre maldita, contra un rincón de la alcoba. Lo dejaría allí, pensaba, trancando todas las puertas para que el pútrido olor testimoniara por días y días hasta cuando ya no fuese sino un olor más entre los rotundos olores del verano. La furia de su corazón y el terrible poder físico de aquella tribu que el pingajo había tenido el atrevimiento de desafiar. Sentía que desde abajo, desde la tierra, le subían ojos de muerto, fuerzas de muerto, palabras llenas de raíces y cerraba sus puños con la furia de quien exprime dos naranjas de hierro. Berta, con la nuca recostada en el antebrazo, apreció de golpe la máquina de destrucción en que se había metido su hermano. Parecía llegar hasta el techo y hundir sus guedejas entre las palmas. Sintió la cercanía de aquella pasión y el zumbido de aquella. Sintió aquella savia mortífera que era su misma savia, bramando enloquecida por sus arterias y vio todo lo que él veía en esos momentos. Lo vio entrar aullando, abrir sus puños y atrapar, lo vio ir y de pensar la desolación de todas sus horas de luna trotando, sin sentido bajo la noche. Tal vez era eso, pensó Berta en un relámpago, lo que buscaban sus ojos hundidos. Tal vez este verano, el amarillo día de este verano, con muchachas luctuosas y rostros cargados de preguntas, lo que aquel hombre, sin saberlo, había buscado y deseado, con antiguo rencor. Un día así, para entrar a una casa y alzar una bestia pequeña y asombrosa, estrellar la pared y sentir la mezcla del quejido y los huesos partidos como una fulminación, como un límite homicida para su castigo de tantas leguas, hallar la pared y sentir la mezcla del quejido y los huesos partidos como una fulminación, como un límite homicida para su castigo de tantas leguas a caballo, sin un rumbo conocido. Sabía que después de aquello y después de las necesarias y fatigosas diligencias judiciales que seguirían a aquel acto, el hermano se sentiría en un taburete al fondo del patio y allí, callado, con los ojos hundidos en la verdura de los almendros, empezaría a enflaquecer y a secarse en espera de una evaporación sacerdotal que, ya tranquilo y vacío, cumplida la oscura misión para que fuera creado, hundiría su barro cada vez más hasta alcanzar el centro de aquella fuerza que ahora, trepando por olvidados huesos y rotas fibras, crepitaba en sus arterias y agrietaba con finísimas arrugas las órbitas de sus ojos hundidos. Ella se puso en pie, tranquila, apoyó su mano en el hombro del hermano, lo sintió trepidar como algo mecánico que estuviera encendido y mirándolo fijamente a los ojos, atravesando aquel círculo de decisión y castigo, llegó a él, a esa parte de él que no había sido contaminada, y le dijo: calma, y repitió, calma, sí, Jorge, calma, es lo único que necesitamos. Lo otro, lo otro es, vendrá después. ¿Y qué es lo otro? No sé qué es, pero vendrá y lo acaricio, con temor y dulzura, como un potro que es necesario apaciguar, para que no se rompa ni lastime los flancos con el impute de su nerviosa juventud. Él pareció entender detrás de su ira, entendía confusamente. Ahora vio a la hermana y la reconoció. Su razón se había abierto paso,
fatigosamente entre aquella mezcla de deseos, de huesos trenzados, de carne inmolada, secándose en la tristeza del verano. Sintió como si estuviera pisando una arena blanda. Aflojó los brazos y con la voz de quien saliendo del mar después de haber sorteado, braceando una tempestad, se extendió sobre la playa, preguntó. Respirando el verano, Héctor Rojas Cerazo. ¿Qué quieres que hagamos? Por ahora nada, dijo ella. Esperemos. Fue entonces cuando el recién nacido empezó a llorar frenéticamente. Una mujeraza morena da facciones hombrunas. Trataba de calmarlo hundiéndole el dedo en la boca a manera de biberón. La leche, dijo Berta, confusa. La leche para el niño. Jorge la miró. ¿Dónde? Dijo, allá, donde él. Fue la respuesta de la hermana. Él estaba de pie y ella le hablaba atropelladamente. Le habló también de los pañales y el dinero que tenía guardado en el escritorio de Andrés. Ahora caminaba entre la atmósfera casi lunar de aquel mediodía. Sus zapatos no sonaban en el polvo. Avanzaban sin convicción, como si al hacerlo fuese únicamente por el interés de saber a dónde lo conduciría su cuerpo. Todo era nítido y cercano, bajo la revelación solar, los árboles quietos, rumorando sin viento, los techos de suciamiel, los horcones delgados, cenicientos hundiéndose como piernas de hombre entre los lagos de cemento pulidos de los pretiles. Sentía el llanto de los gallos, alzando los patios, sumándose al temblor del día, aquella angustia de ala antes de partir que sacudía los objetos. Ahora repetía su sueño, veía esta misma calle, sentía el mismo gemebundo picoteo de los pollitos a sus costados como 4 noches antes, exactamente cuando abría la puerta del corral y veía aquel hombre cuyo rostro no podía definir. Parado bajo el árbol, el bulto se había acercado y lo había sentado firmemente en el lecho, con la potencia de 2 manos accionando la bisagra de su cuerpo, dejándole aquel sabor difuso, aquella súbita ansiedad, aquella duda que ahora, caminando levemente sobre el polvo, se acrecentaba y enrarecía como un nuevo sueño. No era coraje ni miedo, ni aniquilación, ni furor, era por el contrario, como si sus deseos hubiesen empezado a podrirse allá adentro y su miasma, un fétido olor moral a alma descompuesta, se hubiese convertido en sudor, en gaseoso fastidio, en una vaga y ondeante niebla de confusión que desdibujaba sus ideas. Se sintió vagamente derretido por la luz, cansado, ebrio de hastio. Quiso sentarse allí mismo y desearse confundirse con el amplio calor entre el polvo como partícula de la tierra o del aire, sin peso, sin rumbo, sin finalidad ni pensamiento. 38 años había vivido así sin saberlo, claro. Cuando lo sorprendían en esa forma flácido y despojado, oyendo su destrucción, confundido por el derrumbe y el hedor de sus propias tinieblas. Hablan de su paciencia, de su dejar hacer. Esto incluso había contribuido a aquel prestigio de valor y serenidad que a los 19 años había iluminado sus hombros con las estrellas de capitán. Él, en cambio, sabía que había vivido al margen de sí mismo. Empujado, como ahora que caminaba indeciso, interiormente destruido, sobre el polvo del verano, o era por el contrario, un ímpetu que, disfrazado de incuria, cargaba paulatinamente las recámaras de su voluntad, haciéndole estallar en aquellas decisiones rápidas, agudas, henchidas de furia y hambriento deseo, en que era necesario gritar y destruir hasta replegarse,
agotado, acesante, oyendo sin cesar el inequívoco gemido a este lugar de su conciencia, donde era audible el sonido de maderas podridas, de polvo dentro de su polvo, producido por los pasos de un ser acongojado y tumefacto. Se paró súbitamente, como si alguien lo hubiera golpeado sobre el hombro. Incluso se volvió esperando encontrar un rostro a su lado. De pronto la plaza, esa misma plaza, que ahora parecía respirar suavemente, adormecida por el susurro de los almendros, se llenó de ásperas voces, del trote seco de los caballos cargados de hierro, de un vocerío atronador, descompuesto, agujereado como una sucia tela por el aullido de las balas. Entonces el rostro surgió como una flor sangrienta y lo miró ululante, animado por un odio inútil, improvisado, empujado por un deseo de anónimo exterminio. Respirando el verano por Héctor Rojas Erazo. Exactamente como 19 años atrás, el mismo fruncimiento de riñones, su espalda aplastada por el morral y las manos empujando el fusil hacia lo hondo, hacia el racimo de células y huesos coronados por aquel par de ojos hambrientos, girando como peces atrapados entre las redecillas de sus venas carnosas. Volvió a sentir el fango del otro cuerpo revolviéndose, con olor a carne fresca, al batuqueo de la bayoneta en que remataba el fusil, al extremo del bulto blando, pura mantequilla. Pensó con asco y alegría. La bayoneta había empezado a taladrar el horcón. El hombre aleteaba como un murciélago gigantesco, debatiéndose con rudo, desesperado silencio. No oyó aquel grito ni el estertar final. Sacó la hoja entre la cual no había sangre y corrió ebrio del sol, envuelto entre flecos de humo hacia la esquina, hacia el parapeto de asientos, fardos de alambre y petacas de tabaco. Disparaba ciegamente contra muslos y troncos azules, que avanzaban entre las bayonetas como entre largas y resplandecientes espinas. A las 2 horas salieron del pueblo. Entonces no lo sabía, pero lo recordaba tan lúcidamente que sentía dolor. Al principio fue la guerra, esa alegre aventura en la que entraba todo menos la muerte. Pero ahora llevaba a aquel hombre dentro de él, por siempre, por siempre. Aquellos ojos circulando como peces entre las órbitas sangrientas. Lo perseguirían en silencio, pero siempre sabía que la muerte no bastaría para borrar aquello. Seguiría hundiendo la bayoneta en la insondable mantequilla de aquel torso. Y los brazos de él, aviesos, aleteantes en la brusquedad del verano, seguirían aferrados al aire, buscando un apoyo para no caer. Ahora sí, casi había llegado. La pequeña casa emergía de la calle con sus paredes encaladas. Parecía de vidrio con el reflejo de sus arcones azules sobre el cemento del corredor. Se detuvo unos instantes pensativo y miró el patio por sobre la puertecita de campo. Una leve brisa, apenas la respiración de 2 árboles, sacudía algunos trapos colgados en un alambre. Cuando empujó la puerta, un gallo alzó la cresta, tremoló con inquietud y lo miró con su ojo rojo y desconfiado. Sintió el roce de una sábana sobre su frente y aspiró de golpe el aliento escarnecedor del verano. Se quitó el sombrero y empezó a abanicarse. Por el cuadro de la puerta de la alcoba veía el cáñamo tirante de la hamaca. Sabía que él estaba allí, esperándolo. Suspiró profundamente bajo las hojas y avanzó. Erazo ahora estaba alto, tranquilo, abaquinándose suavemente con el sombrero. Reclinado en el marco de la puerta, Andrés parecía dormido, con su brazo derecho colgando unos centímetros del piso, un mechón de pelo y un tramo rojizo de la frente, así como el pie enfundado en la media en un extremo, era todo lo que veía de él. El resto era la curva sólida del cuerpo entre la tela de la hamaca. Jorge sacó el pañuelo y mientras se restañaba, dijo con el único deseo de amortiguar la tensión: hace calor, ¿no es cierto? No obtuvo respuesta. Todo allí seguía hosco y temible, concentrado. Las paredes, la teñubre, los baúles y el escritorio parecían esperar. Parecían los cómplices de aquel hombre que ahora, apoyando el talón en el suelo, se balanceaba imperceptiblemente
Jorge sentía plenamente el enigma de aquella ira, el ímpetu agazapado bajo aquel reposo. Un rayo de luz, al penetrar por una vendija de la ventana clausurada, dividía la nariz de Andrés y derramaba en los pómulos y en el comienzo del cabello delgadas manchas de carmín. Jorge dijo: el sol le está dando en la cara. Y el agresivo y duro, metido en su ira como un catafalco, respondió: yo no lo siento. Entonces Jorge se dirigió al escritorio, alzó la cortina de madera y sacó la botella de leche, el pañal y los 700 pesos que le había indicado la hermana. A su izquierda tenía la cabeza de Andrés, un bulto negro que corcoteaba entre el barquichuelo de tela, que parecía mirarlo con sus oídos y con los ojos de todos los objetos que lo rodeaban. Jorge envolvió la botella en el pañal y metió el bulto en el bolsillo trasero de su pantalón. Luego cogió los 600 pesos, los enrolló y los metió en el bolsillo interior de su saco. Pasó por debajo de la cuerda que sostenía la cabecera de la hamaca y se dirigió a la puerta. Todavía se detuvo allí unos instantes, recostado de las espaldas de Andrés. Preguntó conciliador: ¿no le parece excesivo este calor? Entonces fue cuando sintió el ruido metálico, un simple chasquido que venía de la hamaca. Se volvió rápidamente y vio de pie a Andrés apuntándole con el revólver. Detrás del revólver, agazapada en los ojos negros, había una decisión, una única, fría, alucinada decisión, que hirió a Jorge mucho antes que el relámpago que vomitó el arma. Después fue el ímpetu sordo de los suspiros, la masticación del rencor y el ruido de vidrios quebrándose contra el piso de cemento. Jorge aferró al cuñado por el vértice de las dos piernas y el cuello, lo atrajo hacia sí y por una fracción de tiempo pudo mirarse en aquellas pupilas torturadas por un odio tranquilo, lidante con el éxtasis. Lo alzó un poco más arriba de sus hombros y lo arrojó como un manojo de leños contra la pared. Después lo lanzó por los cabellos hasta tener el rostro a la altura de sus ojos. Andrés lo miraba con satisfacción y desprecio, casi con burla. Fue entonces cuando tomó el arma por el cañón y la asestó repetidas veces. Con furia insatisfecha, creyendo que apenas lo tocaba blandamente contra los pómulos, contra la frente, contra el mentón sucio de espuma, cuando el otro se desgonzaba. Oyó su pensamiento tirar los vocablos. Brazo, respirando el verano. Maldito, no te mato porque el mejor castigo que te puedo dar es que sigas viviendo. Entre un alocado cacareo de gallina salió, ciego de desesperación y de luz. Al esplendor del verano, Berta oyó el rumor, algo parecido a la brisa cuando, en la tarde, sacudía las copas de los almendros, pero ahora, entre la sequedad solar, el rumor, humedecido en el tiempo por el sollozo de los gallos, llegaba hasta ella y la buscaba. Sabia, con una convicción sacrificial y remota, que aquellas horas, aquel amplio día de polvo hirviendo sobre los techos, la sofocación y el transcurso de aquel día, donde cada instante ceñía y revelaba el contorno de cada objeto, debería ser visto, sentido, padecido y apurado hasta el último segundo. Sabia. Berta oyó el rumor, algo parecido a la brisa cuando en la tarde sacudía las copas de los almendros. Pero ahora, entre la sequedad solar, el rumor humedecido en el tiempo por el sollozo de los gallos, llegaba hasta ella y la buscaba. Sabía con una convicción sacrificial y remota que aquellas horas, aquel amplio día
de polvo hirviendo sobre los techos, la sofocación y el transcurso de aquel día, donde cada instante ceñía y revelaba el contorno de cada objeto, debería ser visto, sentido, padecido y apurado hasta el último segundo. Sabía que todo, absolutamente todo, lo que ocurriese durante esas horas, aún el nacimiento de un pájaro o la simple sucesión de un cachorrito en los pezones de una perra, entraría a participar de su duro suplicio, de su espera, de las agudas espinas que sobre ella disparaba el invierno. Entonces vio venir a Jorge, alto, más alto que todos, con la mirada de un niño que acababa de penetrar el enigma de un juego prohibido, con el saco rasgado y el paso tardo, la cabeza vagamente aladeada y el cuello apretado sobre la frente como un yelmo de amianto, con el brazo derecho en alto, envuelto en un pañuelo salpicado de sangre, como si cubriese la cabeza de un gallo sacrificado. A su lado Sara y Leonor enlutadas, hollando en silencio el polvo rosado, seguidas de dos chiquillos del bobo Valentín con su largo palo coronado de cintas y de los dos alguaciles, serios, resignados, embutidos en sus uniformes color de hierro, más allá sobre el atrio de la iglesia y en el corredor de las señoritas ahumadas, flotando en el interior de la gran burbuja solar, estaban el cura, los tenderos, los rostros oscuros sobre sus trajes de casabe y bajo el alero de sus sombreros de cabuya. El rumor venía acercándose como si trajesen una colmena irritada. Ahora entre ellos Berta sintió el circuito de sofocación, el vapor amoniacal que subía de aquellas reconditeces sudadas. Las palabras zumbaban y mordían. El aire libre ya taladraba sus orejas con furia.